Virus en los receptores iris. Un título bastante chocante, pero si tienes un receptor iris y quieres saber bien a qué me refiero, este vídeo es para ti. En este vídeo vamos a ver un tema bastante importante que creo que es del interés para todo usuario que tenga un receptor de la marca Iris. Esto os lo digo porque concretamente ayer a través de Twitter recibí el siguiente mensaje. Buenos días Jesús, perdona el atraco pero quiero conocer tu opinión. Es acerca del Iris 9700 HD. Resulta que con los últimos firmwares disponibles, mayo en adelante, el tráfico de datos, sobre todo de subida, se ha disparado. Te estoy hablando de un fin de semana, por ejemplo, llegar a casi 50 gigas. ¿A qué puede ser debido? ¿A dónde se puede estar subiendo esos datos? ¿Están utilizando nuestros decos para algo? La verdad es que estoy preocupado y viendo lo que ha pasado con los bitcoins, etcétera, no sé si estaremos ante algo parecido. Gracias de antemano y felicidades por el blog y el canal de YouTube. Bien, esta persona después me volvió a escribir y me dejó el siguiente mensaje. Sinceramente no sé lo que significa ni qué implicaciones puede tener. Te lo preguntaba porque en el foro de alguien alertó de esta situación haciendo alusión a decos zombies, bots, etcétera, y aconsejando a los usuarios quitar el último firmware hasta que el staff de Iris aclarara qué estaba pasando. Curiosamente, ese mensaje y algún otro pidiendo explicaciones y alertando de la situación fueron borrados del foro. De ahí mi consulta a ti, ya que siguiéndote entiendes un poco más del tema. Gracias de nuevo. Bien, como podéis ver, es un tema bastante delicado, pero vamos a empezar por el principio. Para todas aquellas personas que no saben a qué puede ser debido esta situación. La situación es la siguiente: los receptores de la marca Iris, con sus últimas actualizaciones de firmware instaladas, lo que hacen es producir un tráfico de datos en subida muy desmesurado. Estamos hablando de medio terabyte a 1 terabyte al cabo del mes. Y dicho de otra manera, algunas marcas afectadas, como en este caso son los receptores Iris, los firmware alternativos, quien quiera que desarrolle y filtre estos firmwares alternativos a la red, está instalando en estos firmwares alternativos un bot que se ejecuta de manera autónoma y automática para hacer este tipo de actividades sin gastar en hardware y sin gastar en consumo energético. Sería tu receptor el que está haciendo el trabajo sucio. Yo personalmente no he hecho la prueba con los receptores que poseo. Bien, vamos a ver algunos de los mensajes borrados de los que me hablaba esta persona. Hola, yo quería comentaros una cosilla sin querer acusar ni inventar nada, solo comentarlo con vosotros. El caso es que en mi casa con fibra óptica de Movistar tengo dos aparatos siempre conectados a internet. Mi PC con Windows 10 y el Deco Iris con los firmwares del foro. Y ya van 2 veces en medio año, es decir, 2 veces en 6 meses, que Movistar me informa vía email, Nemesis, que desde mi IP se ha participado en ataques de denegación de servicio. El último, el de finales de agosto a OVH. Probablemente sea mi PC, aunque tengo todas las actualizaciones instaladas, todos los navegadores actualizados, el Windows Defender actualizado y realizando escaneos periódicos, etc. Pero al ver esto de que el Deco de vez en cuando envía datos hacia internet a 12 MB por segundo, tengo curiosidad. ¿Cómo monitorizo el tráfico del Deco? Ese es el primer comentario que yo leí referente a este tema. Os voy a leer alguno más. El firmware lleva algún tipo de hack que utiliza tu conexión para enviar ataques de DOS. Que haya sido intencionado o no, ya es interpretación de cada uno. A mí no me ha quedado otra opción que instalar un firmware y bloquear todo el tráfico del Deco excepto el de las IPs de Bootcamp. No sé si pensaban que la gente no se daría cuenta. Se dispara el fin de semana porque cuando el pindrelo de turno tendrá más tiempo para ponerse a lanzar ataques. Y el que contradiga lo que escribo o no tiene este firmware instalado o no tiene ni el más mínimo control de su propia red. Tengo los logs, capturas de WirsHack que confirman todo lo que digo y explican los numerosísimos mensajes que ha habido sobre el tema de los datos de subida de este Deco en las últimas semanas. Vamos a ver algún mensaje más. Desde el firmware de mayo le han metido algo que muy sospechosamente parece que el Deco actúa como zombie en alguna bootnet. He estado analizando el tráfico y el Deco hace ráfagas a determinadas IPs de 20 o 30 conexiones simultáneas, de como mucho 1 minuto de duración, que nada tiene que ver con el visionado. A mí también me estaba el Deco consumiendo alrededor de medio terabyte al mes hasta que me di cuenta. Mi consejo es desinstalar estos firmwares hasta que no se solucione o alguien del staff dé algún tipo de explicación. Bien, también había un mensaje muy interesante que decía lo siguiente: hola, tengo problemas de consumo de datos P2P solo en subida y me gustaría saber si a alguien le pasa. Estoy consumiendo al mes sobre 400 gigas de datos de subida. Mi compañía que me suministra internet
dice que son datos P2P, programas estilo Ares, Emule, Torrent, etc. Pero yo de esto no tengo, y lo último que me queda es el Iris 9700 HD con el firmware de mayo. Yo hasta junio no me he dado cuenta del consumo de datos, ahora lo estoy mirando cada día. Lo que encuentro muy raro, si fuera de Iris, el consumo se dispara viernes, sábado y domingo. Los otros días hay consumo, pero no tanto. Pero un día de fin de semana puedo llegar a 50 gigas de subida. Como podéis ver, es un tema bastante preocupante. ¿Alguno de vosotros sabe lo que es una bootnet? Os voy a definir muy brevemente lo que es una bootnet para quien no lo sepa. Bootnet: conjunto de ordenadores que un solo usuario ejecuta en remoto para objetivos que requieren gran capacidad informática. Pueden ser utilizados con propósitos científicos o, si se trata de ordenadores zombificados, ilícitamente para un uso criminal. Bueno, esta es la definición de bootnet que hace Antonio Salas en su último libro, Los hombres que susurran a las máquinas, que por otro lado hago un apunte y os recomiendo a todos leer este libro. Bien, para todos los que queráis una información más extendida sobre lo que es una bootnet, aquí en la descripción del vídeo os dejo un link donde se explica perfectamente lo que es una bootnet, aunque básicamente se trata de máquinas, ordenadores o en este caso receptores de satélite infectados con un boot que lo que hace es dar el control absoluto al bootmaster, que es en este caso la persona que controla estos equipos. En este caso puede ser para minar bitcoins, es decir, para hacer un uso ilícito de la moneda virtual bitcoins. También puede ser utilizado para hacer ataques de DDoS a servidores, ataques de DDoS a plataformas, a páginas web, etc. Un ataque de DDoS básicamente lo que es hacer peticiones masivas a una página web o a un servidor para tumbarlo, para echarlo abajo y para que esté inaccesible durante unas horas o un periodo de tiempo más prolongado. Esto es perfecto porque en este caso el bootmaster no tiene que infectar ordenadores. En este caso no son ni siquiera ordenadores que no sabe si van a estar las 24 horas del día conectadas o no. En este caso lo que estamos viendo es que las últimas actualizaciones de los receptores Iris, de los cuales la marca dice no tener nada que ver, ellos dicen no tener nada que ver o no haber tenido nunca nada que ver con los firmware alternativos de sus receptores. Hago este pequeño inciso porque no estoy haciendo ninguna acusación a la marca, más bien estoy dando una información sobre los firmware alternativos que alguien desarrolla o filtra en internet y pone a disposición de los usuarios de estos receptores Iris. Bien, pues los desarrolladores de estos firmware alternativos para los receptores Iris, al parecer o presuntamente, han incluido un bot en estos firmwares que lo que hacen es, aun estando el receptor en modo standby, estos receptores siguen funcionando, el bot sigue corriendo internamente y lo que hacen es generar tráfico en su vida. El bootmaster o la persona que está controlando esta red de receptores puede utilizar este tráfico, puede utilizar estas conexiones para hacer ataques de DDoS, para minar bitcoins, para tumbar servidores, para absolutamente lo que quieran. Esto es bastante peligroso. Yo solamente hago este vídeo informativo sobre lo que yo he encontrado en la red sobre este tema. Simplemente os estoy comentando que tengáis cuidado, que estos firmwares alternativos van alterados con un bot que puede producir lo que ya está produciendo en muchos usuarios de receptores Iris. Y espero vuestras opiniones al respecto, sobre todo a usuarios de la marca Iris, que me digáis qué habéis observado. Mirad, os dejo por aquí una captura del tráfico de datos que un usuario de un receptor Iris 9700 ha tenido. Como podéis ver, los picos de tráfico de datos son una barbaridad. Comentadme si vosotros, usuarios de Iris, también habéis observado algo raro con vuestros receptores. Yo ahora también entiendo por qué en algunos Iris he visto, actualizando la última versión de firmware, cuando conectamos el receptor por cable en la entrada RJ45, aun estando el receptor en standby, las lucecitas siguen parpadeando. Esto significa que se está generando tráfico con el receptor. Una red bootnet con receptores que van a estar las 24 horas del día conectadas a internet, y su botmaster ni siquiera se tiene que preocupar de infectar CPUs ni de asegurarse de que estas CPUs estén conectadas las 24 horas del día a internet. Si lo pensáis bien, es una maniobra bastante brillante para el que haya hecho todo esto. Pero bueno, yo espero vuestras opiniones, espero que me dejéis comentarios por Twitter con el hashtag que os dejo por aquí arriba. También espero vuestros comentarios a los pies de este vídeo. También deciros que tengáis mucho cuidado qué es lo que instaláis en vuestros receptores. Es una información que os digo que yo no he comprobado personalmente,
y que solamente me remito a lo que he leído en internet. Podéis hacer vosotros vuestra propia investigación, podéis hacer vuestra propia búsqueda sobre este tema de los receptores iris que están generando un tráfico desmesurado, porque seguro que vais a encontrar algo. Sin más, me despido de todos vosotros y nos vemos en el próximo vídeo.